Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que no ceden en su dramatismo, en su carga de drama humano y de lucha geopolítica de poderes históricos en la zona del Medio Oriente, por citar solo alguna, ¿no? Ahí los cambios por ahora son ilusiones. Por lo demás, hoy es viernes, así que no es por humor negro que lo voy a decir, pero lo voy a decir como decimos siempre. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Esa es la forma de desear paz, en hebreo, en árabe y en latín. Latín era el idioma de nosotros los cristianos cuando teníamos que escondernos en las catacumbas para poder celebrar, cuando éramos perseguidos, quemados vivos, tirados a los leones, empalados y tapados de brea y prendido fuego para iluminar en postes las avenidas hacia las grandes festicholas, las orgías de los romanos. Como ven, nadie tiene el privilegio ni el monopolio del sufrimiento, ¿no? Solo cuestión de ver la historia. Pero la historia se repite y el hombre es el único que se vuelve a dar contra la misma piedra. Los animales no cometen esos errores. Y esto se vuelve a ver en Tierra Santa. El desastre a la vista y a los ojos y oídos de todo el mundo en el gueto de Gaza, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Hay que recordar esto. Y la reiteración no desgasta el concepto, lo reafirma. 40 kilómetros por 4. Sin derecho a usar su espacio aéreo, sin derecho a usar su mar, con solo 3 entradas, una por Egipto, otra por el norte y otra por el este. 1.800.000 personas continúan siendo masacradas por el gobierno sionista a la luz y paciencia de todo el mundo. Como decíamos ayer en la carta del comandante Fidel Castro Ruz, ¿quién domina a quién? ¿Estados Unidos domina a Israel o Israel domina a Estados Unidos? No olviden, todo esto en la toma de decisiones en política exterior pasa por el poder de los lobbies. Pero mejor vamos a mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo, que están suficientemente explícitos y que tienen hoy repercusiones en numerosas áreas. La superioridad técnica de la aviación israelí, las tomas nocturnas sobre blancos previamente establecidos, cómo logran la información siendo tan hermética la franja de Gaza. Bueno, parece que tomaron conciencia de que tenían por lo menos 18 soplones dentro y los fusilaron a todos, se los vamos a mostrar. No deben ser el único recurso, hay mucha electrónica también para usar aquí, pero el tema es el de nunca acabar. Destrucción más destrucción, día y noche. En referencia a lo que les decía, Hamás ejecutó a 18 palestinos acusados de colaborar con Israel. Son traidores y merecen morir, dice un palestino entrevistado por la cadena Al Jazeera en una céntrica plaza de Gaza, donde fueron sentenciados este viernes y se les dio el tiro de gracia. 7 palestinos, 11 gazatíes ejecutados en la comisaría de Hamás bajo la misma acusación. Colaborar con los servicios secretos israelíes en la localización donde viven los líderes, los milicianos, los túneles, la lanzadera de proyectiles, donde están. Luego del bombardeo nocturno, lo de siempre. Los que sobrevivieron a los hospitales. La cuenta de civiles es espantosa y la de niños abrumadora. No menos de 2020 palestinos han muerto, pero no menos de 470 son niños. 10.500 palestinos heridos y la tercera parte de todas las víctimas son niños. Israel lanzó en la noche hacia el viernes
30 ataques aéreos. Y continúan los combates desde que colapsó las conversaciones para el cese del fuego en el Cairo, donde todos dijeron Israel se atrincheró en una posición en la que no iba a negociar nada y no estaba necesariamente interesada en un cese del fuego duradero, por lo tanto, las posiciones se hicieron insostenibles. Este es el hospital Shifa, en la Franja de Gaza. Un herido, Wael al-Maslom, dice, yo estaba sentado, conmigo estaban mis niños, estábamos esperando para cenar, de pronto vimos una tremenda explosión, nos reunimos y pusimos los niños bajo nuestros brazos, de pronto a mí me salía la sangre de la cabeza como si fuera de una fuente. Tomé un pedazo de algodón, lo aplasté contra mi herida y traté de bajar escaleras abajo con todos los muchachos, llamé a una ambulancia, encontré mucha gente herida en las calles y me trajeron aquí. Crece el número de muertos por los bombardeos en Gaza. Hoy se sumaron 38 palestinos en las últimas 24 horas en bombardeos de la aviación israelí. El desafiante efecto de respuesta, lanzamientos de más cohetes desde Gaza. El Ministerio del Interior aseguró que Israel ha lanzado más de 20.000 toneladas de material explosivo desde tierra, mar y aire, desde que hace 6 semanas iniciara la masacre, fabricado casi en su totalidad de Estados Unidos y altamente destructivo. Ese es el armamento que le provee Washington. El desafío de Hamás es hacer frente a esta escalada desigual. Y mandan incluso videos porque han entrado en la guerra mediática, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el amanecer. Los militantes de Gaza lanzaron 117 cohetes y morteros hacia Israel. Israel volvió a desplazar sus blindados pesados y ligeros, sus transportes blindados de tropa, reposicionó sus fuerzas. Y aquí están a la vista. Esto está en la frontera exacta de Gaza. Seguimos en las horas del amanecer, transportes blindados de tropa, piezas de artillería autopropulsadas de enorme calibre. Este es un tremendo howitzer, pero está en posición de ni siquiera lo vamos a usar, está fijado, como ven, pero toda la munición cerca por si se da la orden. Cada uno de estos howitzers puede hacer un verdadero destrozo. Los camiones de transporte de tropas sin novedad. Desafiante Hamás entró en la guerra de los videos. Y aquí tiene a los líderes que murieron, el archivo de los 3 comandantes muertos, con su uniforme pixelado, moderno, moviéndose en los túneles, y se le rinde tributo y se promete venganza. El comandante Mohamed Abu Shamla, Raed al-Attar y Abu Shamla con rifle de asalto, el otro lanzando granadas y otro con el rifle de francotirador. Se le rinde homenaje a los 3 comandantes. Como ustedes saben y les mostramos ayer, murieron en un bombardeo masivo en la zona de Gaza. Las Fuerzas Armadas de Tel Aviv confirmaron en su cuenta de Twitter la eliminación de los terroristas Raed al-Attar, Abu Shamla y Mohamed Barhum, a los que se vincula con diversos atentados, y asegura que los 3 comandantes participaron en el secuestro del soldado Gilad Shalit en 2006. En el caso de al-Attar, Israel le responsabiliza de infiltraciones a través de túneles. Además, Shamla, comandante de las fuerzas de Hamás en el sur de Gaza, estaría, según Israel, implicado en decenas de ataques terroristas, incluido el asesinato de soldados.
Por su parte, la radio Tel Aviv señaló que se trata de los combatientes de Hamás de mayor rango que han muerto desde el inicio de la ofensiva, algo más de 6 semanas. Hasta ahora Israel no había acusado bajas de alto nivel en las filas de la organización terrorista. El martes había intentado matar sin éxito al jefe del brazo armado de Hamás, Mohammed Deif, en un ataque en el que perdieron la vida su mujer, su hijo de 7 meses. Oigan los drones. Como alguna vez dijimos, hay una frase que nos provocó escalofríos cuando la leímos por primera vez. Se acabó la era de los pilotos heroicos. No se acabó. Pero ahora los pilotos están, en el caso de los drones, en un contenedor con aire acondicionado, manejando control remoto la muerte en el aire. Pero no van en los aviones. Nuevo día, nuevos combates, nuevos ataques aéreos. Declaraciones desafiantes de aquellos que manifiestan en contra de la agresión y de aquellos que van a rendir tributo a los comandantes que murieron. Maquetas de cartón recordando que siguen teniendo los cohetes. Y representativo de Hamás en la margen occidental de Jordán dice: lo que queremos decir aquí y ahora es que sigue la resistencia, que la acción es la acción de la resistencia y no hay voz que acalle nuestra voz. Hoy el pueblo de Palestina está unido contra el enemigo. No nos rendiremos, no importa la demanda de sangre de los mártires de Gaza. Permanentemente el ruido de los drones, banderas de Hamás y del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Hoy viernes, día de la oración. En fuerte contraste, la gente llevaba a sus muertos en procesión desafiante, en manifestación, a sus lugares de postrer descanso. Allahu Akbar, Dios es grande. Ese era el grito, entre otros. El otro bando, con una disposición que indica absoluto dominio de la tierra y del aire, si no, no estarían tan concentrados. Los blindados y transportes blindados de tropa de Israel rodean la franja de Gaza por todos los lugares. En Khan Yunis, al sur de Gaza, la gente entierra a sus muertos. En cada funeral es una promesa de venganza. Ya no hay espacio prácticamente en las morgues. هدي كله
Se llevan a sus muertos en procesión. Nadie llora. Hay ira en los rostros, sed y necesidad de venganza. Al otro lado, 3 heridos por el impacto de un cohete sobre una sinagoga en Ashdod. Cohete disparado desde la Franja de Gaza impactó contra esta sinagoga y causó, dicen, 3 heridos. Hay daños en el lugar y varias personas heridas por esquirlas, señaló el portavoz de la policía, Mickey Rosenfeld, que esta vez parece que no quiso aparecer en cámara. Y esto justo poco antes del comienzo de la entrada del Shabbat. Asimismo, esta mañana un proyectil de Montero cayó cerca de un jardín de infantes en el Consejo Regional de Eshkol, en el sur de Israel, durante andanadas de disparos de cohetes desde la Franja de Gaza. En Beersheba, 2 cohetes fueron interceptados sobre la ciudad, mientras que un tercero explotó en un estacionamiento residencial, hiriendo a una persona. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital como consecuencia de las metrallas. Daños en los vehículos, como de costumbre. Las sirenas de alerta sonaron toda la mañana en el Consejo Regional de Eshkol, el Consejo Regional de la Costa Ashkelon y Beersheba, con cerca de 26 cohetes lanzados por terroristas desde Gaza. Terroristas del lado de Israel, combatientes por la libertad del lado palestino. El cohete cayó cerca de la sinagoga, que normalmente está muy concurrida los viernes, y gracias a Dios no fueron muchos aquí, solamente los heridos, solamente 3 en el área. Todos los residentes del sur están sufriendo al mismo tiempo porque las sirenas nos tienen bastante nerviosos, ¿no? Las sirenas son las alarmas de ataque. ¿Cómo recibe Israel la posición exacta de los túneles? ¿De dónde consigue información de inteligencia? Bueno, en Gaza parece que tienen una idea clara al respecto. Y dijeron, acá teníamos traidores, teníamos gente que estaba pasándole datos al enemigo. Por lo tanto, es hora de ejecutarlos. Dieron a conocer estas fotos. Dieron información acerca de lugares de la resistencia, túneles y justo aquellos que fueron atacados por el ocupante y causaron muchos mártires. Por lo tanto, pena de muerte. Hamás ejecuta en Gaza a 18 presuntos colaboradores de Israel e Israel continúa los ataques aéreos. Hombres armados de Hamás ejecutaron hoy en Gaza a 18 palestinos acusados de colaboracionistas con Israel, un día después de que una operación del Estado judío mató a 3 comandantes de la agrupación que gobierna el enclave y causar el mayor golpe para los milicianos en cuanto van 6 semanas de conflicto. 7 personas fueron abatidos a tiros delante de los fieles frente a una mezquita, hoy día de la oración, en una de las principales plazas de Gaza. En la ONU, Consejo de Seguridad, Ron Prosor, embajador de Israel, dijo: esta institución nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para confrontar la tiranía, pero está fallando. Los extremistas radicales han tocado cualquier parte del mundo, desde Buenos Aires a Burgas y de Bangkok a Burkina Faso. La opresión y el extremismo se orientan a todas las fronteras. Ahora lo que resulta más que obvio es que en el Medio Oriente, en 2004, fueron 21 ataques de grupos terroristas. Había 21 grupos dispersados en 18 países. Ahora hay 41 grupos islámicos considerados por ellos terroristas operando en 24 países. Estos grupos han dominado sus comunidades y han llevado a naciones enteras a ponerse de rodillas. La comunidad internacional todavía permanece en silencio. Bueno, quien no hizo silencio hoy, y fue algo más que el embajador Ron Prosor, que dijo: señor presidente, toda nación debe preguntarse a sí misma
si desea ver en el Medio Oriente gente libre, un Medio Oriente abierto, tolerante, o si desea ver que una violenta y radical minoría suprime los derechos, las creencias, las aspiraciones de millones de personas. Este no es un problema de cientos de miles y allá décadas atrás. Esto es ahora, aquí y ahora. Hubo otra opinión hoy. Navi Pillay, que era una de las figuras fundamentales en la defensa de los derechos, también presentaba renuncia después de haber hecho en los últimos meses críticas muy duras precisamente a eso, a que la organización no funcionó, pero no funcionó para frenar, dijo ella, los abusos que cometió Israel. No todo el mundo habla así en el Consejo de Seguridad, pero la señora hacía su último discurso antes de retirarse. La alta comisionada de la ONU acusa a Israel de desafiar la ley internacional. Criticó las acciones de Israel para los derechos humanos, la comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, y resultó que desafió deliberadamente el consenso que suele haber allí. Pillay había dicho que Israel debe rendir cuentas de posibles crímenes de guerra por los ataques a escuelas, hospitales, viviendas e instalaciones de la ONU. Una y otra vez digo que no podemos permitir la impunidad. Bueno, después de haber dicho eso, hoy le tocó, casualidad, presentarse a renunciar y retirarse del cargo. Ninguna de estas crisis estalló sin previo aviso, dijo. Ellas lo construyeron a lo largo de los años y a veces décadas de infracciones de los derechos humanos, la gobernanza deficiente o corrupta e instituciones judiciales que discriminaban y excluían, las desigualdades en el desarrollo, la explotación y la negación de los derechos económicos y sociales y la represión de la sociedad civil y de las libertades públicas. El interés del Consejo en materia de derechos humanos ha aumentado notablemente durante mi mandato. El sistema de detección precoz, como expertos del Consejo de Derechos Humanos, como por ejemplo los 51 procedimientos especiales y el escrutinio sistemático de los órganos de los tratados, alertaron repetidamente sobre estas deficiencias de este organismo. A pesar de que por las particularidades de cada crisis no necesariamente pudieran predecirse, sí eran conocidas muchas de las violaciones de derechos humanos que se presentaban como centro del asunto. Ellas pudieron haberse atendido. Esto debió estar en primer lugar de los deberes de los estados involucrados aquí. Pero cuando los gobiernos no están dispuestos o no son ni siquiera capaces de proteger a su pueblo, es responsabilidad de la comunidad internacional y de manera similar de este Consejo intervenir y desplegar el alcance de los buenos funcionarios, el apoyo, los compromisos, la coerción de que dispongan para desactivar los factores desencadenantes de los conflictos. Y como una prueba de todo esto es increíble. Nos tomamos el tiempo para estar seguros de la noticia. Colonos israelíes atacan con manadas de perros a niños palestinos. El niño de 5 años, identificado como Carmel Mohayad Shakir, estaba jugando con sus compañeros en el pueblo de Ashawiyeh, cuando los colonos residentes del cercano asentamiento ilegal Qanaat llegaron al lugar trayendo consigo una manada de perros. Los colonos israelíes han lanzado una manada de perros sobre los niños palestinos, hiriendo por lo menos a uno de gravedad cerca de Salfit, al noreste de Cisjordania, informó la cadena iraní de lengua inglesa Press TV. El niño de 5 años, identificado como Carmel Mohayad Shakir, estaba jugando con sus compañeros en el pueblo de Ashawiyeh cuando los colonos residentes del cercano asentamiento ilegal Qanaat llegaron al lugar trayendo consigo una manada de perros. Antes de que la familia del muchacho pudiera intervenir, los colonos soltaron los perros que atacaron al niño, que aunque tuvo la suerte de no morir, sufre heridas graves por las cuales tiene que pasar por un gran número de cirugías en el futuro cercano, entre ellas una de reconstrucción facial. Estábamos sentados en la casa. Mi hijo salió a jugar con sus amigos. De repente oímos gritos de los niños y el ruido que hacían los perros. Salí corriendo y vi más de 20 perros atacando a mi hijo mientras los colonos estaban ahí, ¿haciendo qué? Mirando. Había tanta sangre que lo llevaron directamente al hospital, dijo Trika Ashkira, la madre del niño. Según las declaraciones de los residentes de la zona, no es raro los ataques de los colonos con sus perros a la aldea que se sitúa a poca distancia del asentamiento de Qanaat,
conocido por sus residentes como extremistas, de modo que por lo general las familias tienen que mantener a los niños dentro de sus casas. Bueno, uno estaba acostumbrado a que Hollywood nos mostraba a la Gestapo con perros asusando a los judíos en los guetos. Pero aquí, eso es lo que llegó, lo confirmamos por varias vías antes de mostrarlo, y esto es la parte más o menos masticable del asunto. Bueno, aterricemos en la realidad de los mercados. Al cerrar la semana, esto es lo que tenemos. El precio del crudo venezolano levemente a la baja, $90.89. La cesta OPEP en la misma tendencia, $99.03. El West Texas también a la baja, 93,57. Brent del Mar del Norte al alza, buenas noticias para su graciosa majestad británica, $102.67. Onza Troy de oro, cuando hay inquietud el oro sube, ¿no? 1.277,71. Baja un poco el quintal de café, $187.90. Sube el cobre, 7.027 redondos la tonelada. Y el níquel levemente a la baja, pero arriba de 18.876. El precio del euro estable a 1,32. Vemos en los monitores informaciones interesantes, pero no cambian lo que tenemos previsto para ustedes. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. An insight into Africa today with Bill Fletcher. The Global African, only on telesurtv.net in English. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Una historia que nunca quisimos contar. La tercera parte de las víctimas son infantes. Porque se les llama terroristas cuando lo que hacen es resistir. Decenas de hospitales destruidos y miles de heridos. Más de 3.000 viviendas destruidas, miles de familias desplazadas. Cientos de mujeres palestinas asesinadas. ¿Cuánto vale la vida de un niño palestino? Levántate, alza tu voz. Todos somos palestinos. Telesur presenta Una ventana para asomarse al mundo, un espacio dedicado a los relatos que trascienden los 140 caracteres. Castigaron duro cuando transgredí las leyes de los dictadores. Me torturaron también. Periodistas desde los 5 continentes humanizan relatos sin fecha de vencimiento, porque no son tweets, son historias. Todos los domingos, solo por Telesur. El régimen de mandato que estableció la Liga de Naciones, surgida luego de la Primera Guerra Mundial y luego las Naciones Unidas posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues obliga al país mandante, al país que ejerce el mandato, en ese caso Inglaterra, de velar por los intereses de los autóctonos, de ayudarlos a mejorar su vida y de ninguna manera disponer de su tierra y más aún abandonar el territorio a su merced para que las hordas del sionismo internacional se apoderaran de Palestina en detrimento de los legítimos derechos del pueblo palestino. Más de 26 periodistas muertos. Elecciones anticipadas. Creando aviación militar de combate. El socialismo no se puede construir con las armas mediadas del capitalismo. Mientras
mientras la oposición venezolana habla... Un saludo a todos los que hasta ahora están en sintonía. Estamos desde La Habana, Cuba. Mesa Redonda Internacional en su nuevo horario, de lunes a viernes, solo por Telesur. Este sábado, descubre junto al chef Alejandro Romero un singular platillo que por su sencillez se convierte en una alternativa deliciosa. ¿Quién no ha probado la carne de almuerzo, enlatada o corned beef? Prepara los ingredientes para el ritual gastronómico. Un sabor me trajo hasta aquí. Corned beef, este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Tal vez sea bueno recordar un poco cómo es posible que tenemos imágenes, incluso en vivo, en directo, de un teatro de operaciones tan lejano, o cómo es posible que ahora, a un clic de un control remoto, podamos conectarnos con diferentes países de todo el globo, ¿no? Para eso se necesitó, en ámbito de televisión, tener repetidoras en el cielo. ¿Cómo así? Bueno, la televisión tiene una señal direccional, es decir, para ir del punto A al punto B tiene que haber contacto visual, a menos que se usen cables, y eso nos permitiría hacer imposible una transmisión ultramarina, por ejemplo. Para ir del punto A al punto B necesitamos una antena repetidora que nos lleve del A al B o del B al A. Claro, usted puede utilizar montañas y poner una red de repetidoras si tiene cordilleras. Puede poner un avión como repetidora, pero en algún momento va a tener que aterrizar. Tener el servicio permanente suponía tener una antena en el espacio. ¿Cómo se lograba eso? Bueno, para empezar hay que escapar del campo gravitacional terrestre. Cuando usted logra escapar del campo gravitacional terrestre, supongamos que mi puño es la Tierra, y necesito el satélite, la antena repetidora para cubrir esta fase de la Tierra, tengo que lograr un satélite geoestacionario. Geoestacionario significa que el satélite gira de tal manera que está enfocando siempre el mismo punto de la Tierra, puedo hacer todo el círculo y volver por el otro lado, y siempre lo voy a tener en contacto visual. De esta manera puedo hacer transmisiones transatlánticas. Las primeras transmisiones transatlánticas se hicieron entre Estados Unidos y Francia, incluyendo alguna canción del legendario y bien recordado Yves Montand, pero aquello fue con un satélite que no era geoestacionario, no tenía esa tecnología todavía. Es decir, el satélite aparecía por un azimut del horizonte, lo enganchábamos, transmitíamos, seguíamos transmitiendo, qué bien, qué bonito. Bueno, apúrate porque se va, y se fue por el otro lado del horizonte y se acabó la transmisión. Hubo unos 45 minutos ahí. Y fue esa primera transmisión, digamos, de tipo comercial, ¿no?, que unió ambas costas del Atlántico. Ahora, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra, los científicos alemanes fueron objeto de cacería de cabezas, tanto por Moscú como por las potencias occidentales. ¿Por qué? Porque tenían unos adelantos espectaculares, que se demostraban en los armamentos, pero también en tecnologías. Ahora, para tener un satélite geoestacionario, una antena permanente las 24 horas, se necesita una tecnología interesante y sobre todo se necesita escapar del campo gravitacional terrestre y colocarlo ahí y poder enfocarlo con las parabólicas y que no se nos vaya de ahí. Para eso hay que superar una velocidad de 11.3, 11.4 kilómetros por segundo. Y para lograr esa velocidad se necesitaba una tecnología que no tenía ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. ¿Cómo se lograba eso? ¿Con qué cohetes? Bueno, en la Segunda Guerra, primero aparecieron los B-1 de los alemanes, que eran lanzados desde Francia y otros lugares hacia Londres para hacerles la vida imposible y tratar de moralmente se quebraran. El B-1 era un pulso reactor, es decir, era un avión con un cohete en la cola que lo impulsaba y una gran carga de guerra en la nariz. No había mucha manera de saber exactamente dónde iba a caer, como ahora. Pero ese no era el gran modelo. El segundo, el B-2, ese ya subía a la estratosfera
ya no tenía alas, era puro cohete y caía supersónico. A la B-1 todavía con un Spitfire a toda velocidad y a veces en picada se le podía. Había pilotos tan heroicos que iba hacia Londres, ¿no? Le tocaban con la punta del ala y lo iban desviando para que cayera en campo abierto. Pero el V-2 era hipersónico, no se le oía llegar y destruía a todo lo que se encontraba a su paso. En las noches de Londres la gente iba con aquel espíritu de cuerpo a los pubs a tomarse su pinta de cerveza y se decían, como no sabemos si nos vamos a ver mañana, este es mi último trago, buenas noches y buena suerte. Good night and good luck. Bueno, ese fue el saludo que utilizó, por ejemplo, Edward Murrow, el gran corresponsal de guerra que traía la Segunda Guerra Mundial a través del Atlántico a los hogares de Estados Unidos. Él estaba en Londres, se calaba, como decimos literalmente y coloquialmente en Venezuela, todos los bombardeos y transmitía para las grandes cadenas de Estados Unidos, CBS, una de las que siempre hemos respetado, de costa a costa de Estados Unidos. Y sacaba eso de que la Primera Guerra la transmitió en vivo CNN desde Bagdad, Bologna. Edward Murrow fue el que transmitió en vivo una guerra por primera vez. Micrófono de aquellos como el TK-65, con un larguísimo cable, se subía a los techos de Londres y contaba los combates que eran decisivos entre la Real Fuerza Aérea Británica y la Luftwaffe alemana. Ese fue el primero. Y ese fue el que rompió los esquemas. Luego, sin tener satélites, sin tener nada, sino las ondas de radio que tienen sus fenómenos extraños y sus rebotes en la ionosfera, transmitía en vivo. Y la gente pegada a la radio a las 6 de la tarde, escuchando lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico, donde se estaba jugando el futuro de Occidente. Ahora, termina la guerra, cae el Tercer Reich, cacería de cerebros. Von Braun es un héroe, portada en el Times, vamos a la carrera por la Luna. ¿Cómo se logró eso? Con los científicos aquellos alemanes que antes decían que eran los desgraciados, se peleaban por las cabezas. Eso marcó también una diferencia en esto, la televisión. Aparecieron los satélites de uso civil, geoestacionario, y ahora podemos decir a usted que nos ve en la Universidad de Osaka, saludos, a Diego Armando Maradona que nos ve casi cerca, allá en el Medio Oriente, y que dice que almuerza con dossier. Buen provecho, Dieguito, gracias por seguirnos y gracias por tus comentarios. Y uno puede decir a los amigos de Argentina que tenemos una enorme audiencia, gracias por estar con nosotros, y lo mismo podemos decir a las 3 emisoras que nos reproducen en la costa norte de California, a los que nos ven en Canadá, a los que nos ven en toda Europa. Ese es el fenómeno al que nos hemos acostumbrado y que tal vez no valoramos porque resulta casi demasiado cotidiano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos trae la pauta en estos acontecimientos en pleno desarrollo que vienen desde la órbita. Otra vez, tecnología moderna, maneras de apuntar desde lejos. Alguien dijo, ahora con los drones, tal vez el último piloto de caza ya haya nacido. A esto lo maneja alguien que se pone una braga de vuelo, pero está en un contenedor con aire acondicionado y maneja control remoto a quién va a matar, cuándo y cómo. Esto es un ejemplo. Se acabó el romanticismo del combate aéreo. Lo dejó pasar, corrigió, calcula cambio de velocidad, lo sigue metiendo en la retícula. Esto es un dron, no hay piloto, no hay un caballero del aire con una bufanda de seda al cuello junto con su braga. Y si quiero te dejo vivir y si no te vuelo en pedazos. Por ahora voy a ver hasta dónde vas. Así se mata desde el cielo con las nuevas tecnologías. Para los que alguna vez hemos estado soñando con las epopeyas del aire, de los caballeros del aire, bueno, ya no estamos en la época del varón rojo, ¿no? Ahí lo tienen, apretó el dedo. Jugando como el gato y el ratón. Estados Unidos realiza nuevos ataques aéreos en el norte de Irak.
Y así se decide entre la vida y la muerte. La aviación militar estadounidense realizó otros 3 ataques aéreos contra agrupaciones del grupo yihadista Estado Islámico en las inmediaciones de la represa de Mosul, en el norte de Irak. Así lo informó el Pentágono. Dijo que los bombarderos destruyeron 2 vehículos de los terroristas y un emplazamiento de ametralladora, tras lo cual las aeronaves regresaron a sus bases de origen sin dificultades. Objetivo principal de estos golpes, apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes y kurdas que realizan operaciones conjuntas en la zona para proteger las principales instalaciones e infraestructuras. Convoy de vehículos militares en Yalabla, Irak. Los kurdos, que recuerdan estaban tranquilos, pacíficos al norte cuando estaba Saddam Hussein, intentan recuperar un poblado clave iraquí. Las fuerzas kurdas han comenzado una operación para expulsar a los militantes del grupo Estado Islámico de un poblado estratégico en el norte de Irak. Las autoridades dijeron que combatientes kurdos Peshmerga retomaron la madrugada de hoy viernes varias áreas de Yalabla. Esto queda a 115 kilómetros al noreste de Bagdad. El pueblo clave, que está justo al sur de la región semiautónoma kurda, fue capturado por los extremistas islámicos el 11 de agosto. Los Peshmerga han comenzado recientemente a recuperar territorios perdidos, en parte con la ayuda de los bombardeos de Estados Unidos sobre los yihadistas del Estado Islámico. Bombardeos como el que acabamos de ver iniciando este bloque. Ahora se lucha, viejo tanque ruso, un T-30 y qué, 34 será. Ahora se lucha por el control de la gigantesca represa, que tiene obviamente un gran valor estratégico. Paneo de los tanques, paneo de las tropas, los transportes blindados de tropa. Y esto ya se volvió una guerra de relativamente más baja intensidad, excepto cuando entra en acción la aviación estadounidense, que cambia los factores, pero no se atreven a meter un solo soldado estadounidense en tierra. Si acaso van, sin permitirse que se note, algún entrenador o unos cuantos de los soldados de fortuna, es decir, mercenarios que andan por allí, que pueden ir desde compañías privadas como Blackwater hasta los que se disfrazan de eso, pero están por órdenes del Pentágono. Y hablando del Pentágono, que manda matar a la distancia, hoy tuvieron que dar la cara a algunos de sus titulares. Ahí está, la bandera del ejército de Irak y el Levante. Viejos carros de combate de la época soviética, trincheras en las que no todo lo que está ahí se puede mostrar y escenas bastante cruentas. Esta es la cotidianidad de Irak, un país en el que se vivía de maravilla. Y este helicóptero que no es precisamente muy militar, que digamos, ¿no? Pero que forma parte de esta heterogénea fuerza aérea. ¿Qué se hace con los detenidos? Bueno, lo que le dé la gana al comandante en el teatro de operaciones. Aquí no hay ley que valga. ¿Qué se hace con lo que era una pujante zona petrolera? Nada. En la zona del norte, cuando estaba Saddam Hussein, había... Vean, todo el territorio es de este color, en general, y bastante más plano a medida que uno va hacia el sur. De manera que controlar agua, controlar una represa, es algo por lo que vale la pena combatir. Típico vestimenta de los kurdos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Algún entrenador mercenario? ¿Quién lo mandó? Nunca nos va a decir de dónde es. Así se manejan las guerras ahora, a través de terceros. Guerras por contrato. Los kurdos tienen fama de buenos luchadores y sobre todo en las zonas montañosas. Tal vez no tengan la tecnología de punta, pero son un factor a tener en cuenta aquí. Y como consecuencia, ahora
también los periodistas se han transformado en blanco rentable, más allá de todo lo que podía suponerse. Foley, lo habíamos mostrado, un tipo con experiencia, se fue a trabajar como presunto periodista. No digamos que no lo fuera, tenía las credenciales. Y con gran presencia de ánimo dijo, voy a morir, quiero saludar a mi familia, a mis padres, hubiera querido tener más tiempo. Voy a morir por culpa del gobierno de los Estados Unidos. Él es el que me liquida. Quisiera tener más tiempo, ver a mi familia, cuiden ustedes a la suya. No voy a tener muchas oportunidades más. Y con esa presencia de ánimo, sabe que lo van a degollar. Y el que está a su derecha, que habla con acento británico, incluso londinense, casi que podría decirse, podría hablar cockney, delante de las cámaras, como terrible disuasivo, sencillamente lo degüella. I died that day, John. When your colleagues dropped that bomb on those people, they signed my death certificate. Todo parece indicar que esto es real. Y el hombre con una enorme presencia de ánimo se despide como un hombre. I guess all in all, I wish I wasn't American. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. Y este hombre con acento británico impecable anuncia por qué se ha decidido liquidarlo. Y al mismo tiempo improvisa su sentencia de muerte. Your military air force is attacking us daily in Iraq. Your strikes have caused casualties amongst Muslims. You are no longer fighting an insurgency. We are an Islamic army and a state that has been accepted by a large number of Muslims. Todo esto junto a una proclama política que es todo un mensaje que de esta manera tan dramática, tan cruel, ha logrado captar la atención no solo de aquellos a quien iba dirigido en Estados Unidos y en las potencias occidentales, sino en todo el mundo. To deny the Muslims their rights of living in safety under the Islamic Caliphate will result in the bloodshed of your people. Ustedes están generando el derramamiento de sangre de su propia gente. Y esta fue la última foto que nos llegó. Todo esto parece ser auténtico. Y para esto sirve el medio de comunicación audiovisual y las conexiones como disuasivo, como propaganda de guerra, como lo quieran poner. No lo salvaron los de su gobierno. Y en el Pentágono, el secretario de Defensa Chuck Hagel y el general Martin Dempsey, el de mayor jerarquía, decía. Chuck Hagel, secretario de Defensa, este ejército de Irak y del Levante es sofisticado, muy bien proveído de dinero, más que cualquier otro grupo que hayamos visto. Está más allá de cualquier grupo terrorista. Han logrado sumar la ideología, la sofisticación estratégica a las tácticas militares progresivas y a un tremendo fondo bancario que parece interminable. Y esto más allá de cualquier cosa que hayamos visto, de manera que nos estamos preparando para todo. El general Martin Dempsey, por su parte, decía, pueden ser contenidos, pero no a perpetuidad. Esta es una organización que tiene un sentido apocalíptico y que su visión estratégica eventualmente podría ser derrotada. Pero a su pregunta, bueno, no podemos derrotarlos de aquí para mañana. ¿Cuáles son las organizaciones que residen en Siria? ¿Los están fundando ellos? ¿Le están dando dinero a ellos? La respuesta es no. Esto tiene que ser una solución que venga por ambos bandos que están involucrados en esto. Y esencialmente el punto es que ni siquiera existe una frontera clara. Y esto vendrá cuando las coaliciones de la región se tomen la tarea de derrotar a través del tiempo a este ejército, que no solo debe ser derrotado, sino desaparecido de esta cantidad de gente. Mientras tanto, el Santo Padre involucrado poco a poco en la escena internacional. Unfortunately, they see this they don't have the three opportunities. Christians, as I said. Or they must convert, or they are killed. Aquí todo el mundo tiene su mensaje y realmente
La Santa Sede está tomando posiciones en todas estas situaciones, ¿no? Pero la realidad es que para algunos la situación no tiene una salida clara y nadie parece estar al tanto de lo que realmente está pasando. El Vaticano fija posición, Estados Unidos cree necesario también atacar el Estado Islámico en Siria, ahora ya no solo en Irak, y del cardenal Fernando Filoni, el enviado del Papa a Irak, dice: desafortunadamente los yazidíes no tienen sino oportunidades para hacer lo que hacen, ¿no? Los cristianos pensamos que deberíamos actuar de otra manera y promover algún tipo de solución. Tal vez, ¿a qué se debe esto? Las mismas familias que están separadas, aquellos que han sido asesinados, mujeres que han sido tomadas para ser violadas. ¿A dónde vamos con esto? Tal vez sea cuestión del mercado, la fuerza de viudas que son tomadas como esclavas, prostitución, sometimiento. Este es el mensaje hasta ahora. Y nosotros creemos que tiene que haber otra salida. A girl taken by, I see the girl which was taken by terrorists. She was able to hide the telephone and no hay en este momento nada que nos permita tener una especial y optimista visión de la realidad en el teatro de operaciones. Sencillamente tenemos que optar por tener fe, seguir luchando por los valores que siempre nos han caracterizado. Y mientras esto ocurría, un convoy ruso de ayuda humanitaria llegaba allí y estaban los diferentes representantes de la Santa Sede en una larguísima declaración que no llevaba precisamente calma a aquellos que se vieron involucrados en las imágenes que acabamos de ver. La realidad es bien diferente y bastante más negativa. Bueno, acabamos de recibir un comunicado y sobre este particular creemos que ha llegado el momento de compartirlos con ustedes y vamos a alterar nuestra pauta porque tiene un valor intrínseco realmente interesante. No tiene, como podrán entender cuando se los lea, no tienen imágenes para soportar lo que vamos a leerle, pero acabamos de recibirlo y merece una lectura a primera vista y dejando de lado estas imágenes que les estamos mostrando. Presten atención a esto, está en caliente, acaba de llegar, voy a alterar toda la pauta y especialmente altero la de la Santa Sede porque estaba evaluando lo que voy a leer a primera vista. Nueva etapa de la estrategia subversiva contra Venezuela, el ALBA y el TCP. Y esto me ha hecho tensar un poco. Cierre el audio, señor operador de audio, voy a acomodar la garganta. Bien. La filtración al público de un correo electrónico donde se detalla la distribución financiera del apoyo a los programas de subversión contra Venezuela, financiados por el Instituto Nacional Demócrata, el tristemente célebre NDI, Instituto Nacional Demócrata, que actualmente es considerado una de las instituciones estadounidenses canalizadoras de los fondos que destina la NED, y la NED, la NED y la USAID contra los países progresistas del área, fundamentalmente para promover la subversión contra las naciones que ahora integran la Alianza Bolivariana de América, ALBA. El cruce de información entre Luis Ernesto Núñez Bertoldo, ahora asesor y exdirector internacional de NDI para Latinoamérica, con sede en Lima, Perú, con Wendy Ramírez, directora del programa para Venezuela, deja como evidencia detalles exactos de la estrategia a seguir para conseguir desestabilizar al gobierno venezolano a través de distintas opciones que incluyen la violencia. Todo hace indicar que han rediseñado el accionar de la organización opositora venezolana del Comando Simón Bolívar para incrementar la promoción de acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. A continuación, el texto del correo suministrado por amigos venezolanos residentes en Perú, de Luis F. Núñez Bertoldo, para Wendy Ramírez, con copia. Asunto: la organización de los programas, vean cómo juegan
las grandes potencias en nuestra patria grande latinoamericana y caribeña. Wendy, ante nada, saludos. Como acordamos, la organización de los programas previstos y la distribución de los fondos para los venezolanos ya están establecidos. En detalle, desde aquí organizamos varias conferencias y talleres a los jóvenes venezolanos e incluimos otras nacionalidades. ¿Para qué sería esto? Para adiestrarlos en el empleo de las redes sociales y a la vez que los capacitamos en políticas electorales y dirección de acuerdos políticos en el marco de la crisis de su país. Personalmente hablé con Kenia y valoramos la viabilidad de, conjuntamente con la organización de los encuentros proporcional, darles técnicas efectivas y recursos que le permitan retomar las calles con más fuerzas y reduciendo al mínimo las posibilidades de fracaso, plan subversivo en pleno desarrollo. Mi apreciación es que el problema fundamental radica en la falta de fuerza y sintonía de intereses que tienen actualmente la oposición venezolana. Es decir, la oposición no se pone de acuerdo. La situación en la que debe trabajar con premura o se perderá lo logrado hasta el momento. La distribución del apoyo a los programas NDI recibió la siguiente organización, el organismo que mencionábamos, ¿no? La NDI, es decir, el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos. Para los talleres de capacitación sobre las herramientas de empleo en las redes sociales se destinó $69.340. Lo hacen por vocación, por sentido democrático, no por el dinero. Pero para ayudarlos a los talleres para trabajar en las redes se destinó $69.340. Para las conferencias de políticas electorales y dirección de acuerdos políticos fue consignado $20.600. $20.600. Para el abastecimiento a los jóvenes opositores venezolanos a través de la UCAB, eso será Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, estudiante, se destinó $470.287. Leo de nuevo. Para el abastecimiento a los jóvenes opositores venezolanos y a través de la UCAB estudiante, se destinó $470.287. Mientras que $700.232 se reservaron para los proyectos directos de la oposición venezolana, específicamente OEV, CEP, UCAV, Vente Venezuela, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela y la MUD. Sobre la mesa de la unidad, durante la última visita de RG Aveledo, ya sabemos, Ramón, ¿no? Junto a Olzovka, preparamos un informe que contiene las principales colaboraciones del INDI hacia Venezuela, el cual le haré llegar por otra vía. Lo esencial en estos momentos es lograr un líder con elevadas capacidades, en mi opinión. Este hay que buscarlo fuera de los dirigentes de los partidos tradicionales, que también están muy desgastados y su fuerza movilizativa, dice, es baja. O sea, debemos trabajar en función de seleccionar y preparar de forma rápida e inmediata un nuevo líder de la oposición de Venezuela. Parece que se cansaron de los otros, ¿no? Nosotros necesitamos todas las ayudas posibles para lograr lo que anhelamos. Si todos los programas salen como se espera, proyectos similares pudieran incrementarse en el 2015, cuando están previstas elecciones legislativas, facilitando el camino hacia el revocatorio. Mis mejores deseos, L.N. Bertoldo. El correo indica que el NDI continúa instruyendo y abasteciendo monetariamente a la oposición venezolana, monetariamente, muchos dólares, promoviendo la desestabilización política y social del país. Utiliza sus oficinas en diferentes países latinoamericanos, como los casos de México y Perú, para promover la subversión. Dentro del NDI, los principales organizadores de estos programas injerencistas y subversivos en la región son Wendy Ramírez, directora de programas para Venezuela. En México, Keila González, asesora regional del NDI para Venezuela. Hasta el 2011 se encontraba de representante legal de las oficinas de NDI en Venezuela. Actualmente mantiene su cargo, pero acciona desde terceros países. Luis Ernesto Núñez Bertoldo, asesor y antes director internacional del NDI para Latinoamérica, y Víctor Rojas, asesor residente del NDI. La estrategia del NDI
institución norteamericana al servicio de la NED y de la USAID, está direccionada a reducir al máximo la influencia del modelo chavista, restarle apoyo internacional y profundizar la crisis económica y social de Venezuela. También, como parte de su estrategia, tratan por todos los medios de promover un clima de total desestabilización interna en Venezuela que obliga al gobierno bolivariano a retirar la colaboración que brinda a otros países latinoamericanos, lo cual consideran contribuiría supuestamente en la total desaparición de las ideas del socialismo del siglo XXI en la región. Fundamentan su estrategia en ayudar a la oposición dentro y fuera de Venezuela en una arremetida integral, muy similar a lo realizado cuando el derrumbe de los campos socialistas en Europa del Este y lo acontecido con la primavera árabe. La asistencia consiste en protección, financiamiento, estimulación mediática, apoyo material y capacitación sobre métodos y tácticas para lograr derribar el gobierno, tanto por las vías violentas, sabotajes, guarimbas, agresiones contra figuras y funcionarios de las fuerzas públicas y representantes del gobierno, entre otras, como la llamada vía pacífica electoral que contempla la posibilidad de organizar un referendo revocatorio. Estimular la participación de la mujer y los sectores juveniles dentro de la oposición venezolana, destacando la imagen de la diputada María Corina Machado. También influir en los medios de comunicación y sobresaturarlos con denuncias de represión gubernamental y los problemas sociales que enfrenta Venezuela. Entre los objetivos está incentivar un estado de opinión internacional totalmente desfavorable hacia el gobierno de Venezuela, tratando de presentarlo como antidemocrático y flagrante violador de los derechos humanos. Con estas acciones pretenden promover sanciones económicas y políticas de parte de gobiernos y organizaciones internacionales contra Venezuela, y el respaldo abierto de los mismos a la oposición contrarrevolucionaria. En el 2010, la NED destinó $6.400.000, como dicen ellos, 6.4 millones de dólares, para grupos opositores en Venezuela. Repito, en el 2010, la NED destinó 6.4 millones de dólares para grupos opositores en Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, miembros todos de la Alianza Bolivariana de las Américas. La investigadora norteamericana venezolana Eva Gollinger denunció que durante el año 2009 Venezuela fue el principal país donde la agencia estadounidense NED ha invertido más dinero con fines subversivos y cuyos receptores fueron las ONG, institutos y partidos políticos, todos opositores del gobierno. El Centro de Formación de Liderazgo para la Paz y el Desarrollo Social recibió sumas de $39.954 en 2008, $39.955 en 2009, como financiamiento a su accionar subversivo contra el gobierno revolucionario de Venezuela. Todo supuestamente destinado a fortalecer la capacidad de líderes comunitarios para participar en los procesos democráticos. El NDI maniobra una gran parte del dinero de la NED en Venezuela, invirtiendo en la preparación de jóvenes y la construcción del liderazgo democrático de los jóvenes, donde incluyen programas para capacitar estudiantes universitarios, jóvenes líderes comunitarios, sobre los valores democráticos, el liderazgo y la comunicación. El movimiento estudiantil opositor en Venezuela, mayoritariamente concentrado en la organización JAVU, recibe fondos multimillonarios de diferentes agencias estadounidenses y europeas, más del 32% del financiamiento anual. La Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, en Venezuela, que sobrepasa $6 millones, ha sido invertida en la capacitación de jóvenes y estudiantes con el fin de utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para intentar consolidar una supuesta imagen de fuerte movimiento antichavista en el país. Todo esto pese a que en el 2011 la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley de Defensa de la Soberanía, frenando las acciones abiertas dirigidas desde el NDI contra la Revolución Bolivariana desde el mismo territorio venezolano, aun cuando sus oficinas se cerraron ese mismo año. Estados Unidos continuó incentivando la injerencia interna y las acciones subversivas contra la Revolución Bolivariana, utilizando, entre otros, a la NDI. Bueno, se lo he leído a primera vista tal como me acaba de llegar. Interesante brulote. Esto es una bombita para terminar la semana. Bueno, volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial
haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si hubiera algún evento espectacular, así estaremos en el aire. No está previsto, pero así son de imprevistos los eventos espectaculares. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Vaya bombita que nos otorgaron para cerrar el programa. Esto va a traer cola como un cometa. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero, el programa pionero se despide de ustedes a través de Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.